Iniciamos la tercera lección de los pueblos de la España antigua, hablando de área Cataluña-Aragón, los cerretanos. Hemos visto anteriormente los ilergetes, que pertenecían a la actual Cataluña y Aragón, y ahora veremos los cerretanos, que también pertenecían a Cataluña y Aragón, incluso también a Navarra. Los cerretanos son un pueblo muy singular en lo que es la geografía española. Veremos que es un pueblo que aparece en casi todas las crónicas y también es muy importante porque va a ocupar una de las grandes cadenas montañosas de España, los Pirineos. Fijaros que ya en las crónicas de Avieno, lo vimos en el primer capítulo, que está basado en un viajero, probablemente un viajero por la costa, en el siglo VI a.C., es decir, en 500 a.C., en plena efervescencia de la que van a ser luego parte de las invasiones celtas, tras las invasiones europeas del año 1000. Y Avieno dice: en cambio, todo el territorio que se aleja del profundo abismo marino lo poseyeron los ceretes, y antes los duros ausoceretes, que ahora, bajo el mismo nombre, son uno de los pueblos íberos. Fijaros qué importante es esto. Da la impresión que todo el territorio que ya no es costero va a estar dominado por los ceretes, que luego van a ser los cerretanos que nombra Estrabón y los que nombra también Plinio. Y fijaros que habla aquí ya también de una mezcla con los antiguos ausetanos, de una mezcla de ausetanos y ceretes o ausoceretes, una mezcla de pueblos, por así decir, de la zona intermedia y de pueblos de la montaña. Pero lo importante de los cerretanos es que va a ser un pueblo que va a ocupar casi todo el Pirineo. Veremos como si el sur del Pirineo, quizá por su riqueza, está fragmentado en muchos pueblos, como veremos indiquetes en el Ampurdán, ausetanos en Vic, castellanos o usoceretes, lacetanos y layetanos, y acetanos en la zona ya sobre Lérida, y Ilergetes, en Huesca y Lérida, vascones. Fijaros que todo el Pirineo, prácticamente, exceptuando la gran duda que tenemos sobre los vascones, va a ser de los cerretanos. Eso es algo importantísimo porque ningún pueblo en España va a dominar toda una cordillera como lo van a hacer los cerretanos. Y además lo va a dominar marcando claramente su idiosincrasia y su civilización. Fijaros que los cerretanos van a dar nombre a la Cerdaña, luego veremos que darán nombre a Salazar, van a dar nombre a varios, a Ceret, al Cabo Cerver, también a la Cerdaña, porque hay noticias antiguas que hablan de que los cerretanos cruzaron el mar y conquistaron la isla de Cerdeña. Es decir, que es un pueblo muy importante. Está siempre un poco en la sombra, porque allí en las alturas parecen no formar parte de las grandes alianzas y guerras de Cartago o de Roma, pero él está ahí presente a lo largo de un territorio extensísimo. No cabe duda tampoco, respecto a las dudas que ha habido sobre los cerretanos, que Estrabón habla, y también Avieno, como hemos visto, habla de su estirpe ibérica. Es decir, los cerretanos son un pueblo ibérico. Lo vemos también en su nombre. Fijaros el acabado etanos, que Untermann ya había dicho que significaba un pueblo ibérico, y que equivale al acabado en etes, como los antiguos ceretes. Es decir, que sería un pueblo ibérico que domina prácticamente todo el Pirineo. Luego veremos lo importante que esto es en relación con Francia, con Aquitania. Entonces parece que los límites cerretanos parece que estarían en unos límites escuetos. En el oeste sería la zona de Panticosa, del río Valle de Tena, río Gállego, que había sido el límite también de los ilergetes. Es decir, habría una continuidad de esta frontera. Luego veremos que no es tan claro. El límite sur sería la Sierra de Guara, la Sierra de Beaumont, es decir, la zona límite del Pirineo. Su corazón sería el Pirineo, incluso quien dice que su capital era Libia, en la Cerdaña. Seguirían luego por la Sierra del Cadí. Aquí hay sus dudas sobre si
Berga pertenecía a los cerretanos, el Berguedá, y creo que sin duda ocupaban el Ripollés. Y ahí se marca normalmente su límite. ¿Por qué? Porque hay una crónica que yo creo que se ha mal interpretado, que dice, creo que es de Estrabón, de Plinio, que dice que están los indiquetes, están los ausetanos, están los lacetanos, están los cerretanos y están los silergetes. Da la impresión que eso significaría para algunos que todos esos pueblos van tomando el Pirineo y la llanura, y los cerretanos entonces estarían prácticamente limitados casi al norte de los silergetes. Pero es una manera de hablar, porque no podemos explicar los pueblos a la vez en su situación. Entonces yo creo que eso no significa que los cerretanos no estuvieran aquí, sobre los ausetanos o sobre los lacetanos, sino que es una manera de explicar los pueblos desde la costa y luego nombrar al gran pueblo que está en el Pirineo. Porque si revisamos un poco más los límites, los del oeste, los límites con los vascones, vamos a descubrir que para las crónicas carolingias y las crónicas árabes hablan de que los sirtani, que sin duda son los cerretanos, estaban sobre la zona de Jaca y también sobre la zona del río Aragón en Navarra, es decir, hasta el valle del Salazar, incluyéndolo, que vendría de la palabra sirtani. Es decir, que los cerretanos habrían llegado hasta el corazón de Navarra, hasta el valle del Irati, donde ya cambia, luego veremos, cambia la tipología arquitectónica, cambian incluso los cultivos, que todos estos valles del Pirineo Navarro, Roncal y Salazar, de tantísima personalidad, serían de los cerretanos. Incluso el nacimiento del reino de Navarra, que en parte va a estar en estos valles, sería un espacio cerretano. Surge entonces la duda de la relación cerretano-vascón. Algunos consideran que eran pueblos hermanos. Lo deducen de cómo los romanos van dando la relación cuando dicen cerretanos y vascones hasta el mar, como si hubiera una relación de hermandad, pero no está nada claro si la relación cerretano-vascón era de pueblos hermanos. Sí que podría indicarlo el hecho de que este territorio va a ser un territorio vascón, territorio luego de Navarra, que Jaca era de los vascones. Es decir, alguien puede pensar, ¿no? Los cerretanos invadieron territorio vascón o al revés, los vascones invadieron territorio de los yacetanos, los yaquetanos de Jaca y llegaron hasta el gallego en época posterior, como creen algunos, ¿no? Algunos creen que Roma premió a los vascones dándoles la zona de Jaca y también la zona de los suesetanos de Cinco Villas. Pero yo no creo en esos regalos de pueblos y traslado de pueblos. Sí que es curioso esta interpenetración entre cerretanos y vascones en lo que va a ser la zona casi del nacimiento del reino de Navarra y del nacimiento del reino, del condado, el reino de Aragón. Y la importancia de toda esta franja hasta el valle de Tena. Fijaros que en el este pasa lo mismo. En el este algunos quieren llevar los cerretanos su límite hasta la Cerdaña y acabar allí, en la Cerdaña al Cadí, con Puigcerdá, muchos topónimos, pero luego veremos que hay topónimos franceses que hablan también de cerretanos aquí, Ceret y el cabo Cerver. Incluso, como he dicho, el hecho de que la idea de que desde aquí los cerretanos conquistaron Cerdeña, es decir, que indicaría que sin duda los cerretanos llegaban hasta el mar. Para mí eso no me cabe ninguna duda. O sea que los cerretanos llegaron hasta el mar y dominaron todo el Pirineo, por lo menos hasta el valle del Irati. Es un pueblo que ha logrado dominar toda la cordillera. Y también creo, sin ninguna duda, que el Ripollès, nacido del Ter, era territorio cerretano, porque no se puede entender un espacio tan esbelto, con tan poco espacio como la zona de Cánigo del Pirineo axial. Y estos coincidirían con los ausoceretes, que eran mezcla de ausetanos y cerretanos, los duros ausoceretes que nos habla bien. Luego está también el tema del límite sur, en relación con los yaquetanos, con este pueblo enigmático también, que no se sabe si son los mismos que los yacetanos, luego los lacetanos y layetanos de Barcelona, si son el mismo pueblo que estarían en el Prepirineo, en la frontera antes de las grandes llanuras de Lérida.
con lo cual la frontera podía ir o por Morcadí o bien bajar hacia el Montsec, y también la duda de si Berga, los bergistanos, pertenecían a los cerretanos. Hay quien cree que no, porque hay un ataque de los cosetanos de Tarragona a los lacetanos de la zona de Manresa, y luego ese ataque se dirige contra Berga, con lo cual parece que Berga, o sea, todo el Llobregat, tenía relación con los lacetanos de Manresa, que sería lo lógico, con lo cual no sería territorio cerretano. Pero como vemos, en el este, al igual que en el oeste, el territorio cerretano llegaría hasta el mar. Y sí que parece claro que los indiquetes, el pueblo del Ampurdán, habría presionado a los cerretanos relegándoles a la zona montañosa, de la zona montañosa de Gerona. Surge entonces la visión de que si los cerretanos llegaban desde aquí, prácticamente hasta el corazón de Navarra, hasta el Irati, es decir, que habían logrado la unidad de toda la cordillera, probablemente sobre pequeños poblamientos, es decir, que forman un pueblo con una gran extensión y que representa la unidad del Pirineo. Muchos han hablado de la unidad del Pirineo, muchos geógrafos, la unidad de civilización del Pirineo español. Y es cierto, si los vascones hubieran sido hermanos de los cerretanos, sí que habríamos hablado también de que los cerretanos llegaban hasta el Cantábrico, pero eso no está tan claro. Sí que podemos ver que los vascones son el primer pueblo, luego lo veremos cuando lo tratemos, que logra ir del Pirineo hasta la Ibérica, con el Ebro en medio. Es decir, es un pueblo, su riqueza le va a venir de haber logrado unificar territorios muy dispares, de cordillera a cordillera, ocupando todo el valle del Ebro. Sin embargo, los cerretanos no aspiraron a eso. Su aspiración es mantener la unidad del territorio, del Pirineo, porque fijaros que en cuanto ellos acaban, todo el territorio se fragmenta. Se fragmenta en yaquetanos y lergetes, se fragmenta en lacetanos, se fragmenta en ausetanos, se fragmenta en indiquetes. Es decir, casi 4 o 5 pueblos dividen, con los vascones 6 dividen lo que los cerretanos han logrado mantener en la unidad. Aquí surge otro tema también muy interesante, que luego lo veremos, que es, en todo el Pirineo hay constancia de topónimos vascos. Muchos han considerado el Pirineo el origen, parte del origen de la lengua vasca y del pueblo vasco. Fijaros, hasta el río Muga, que está en el Ampurdán, es una palabra vasca, significa frontera. Pero el vasco se ha demostrado que se hablaba, antes de Roma, se hablaba en Aquitania, toda Aquitania hasta el Garona. Y los aquitanos dicen que son íberos. Es más, son ayudados en las guerras contra César, son ayudados por los cántabros y según otros también por los vascones. Los aquitanos dicen que no quieren ayudar a los galos en su lucha contra César porque ellos son íberos. Entonces, si los aquitanos son íberos y hablaban vasco, está claro que el vasco y el íbero son hermanos, son lenguas hermanas. Y si en los cerretanos, en el Pirineo, se da los topónimos vascos quizá más antiguos, hay crónicas que dicen que en Lérida, los campesinos que iban al mercado de Lérida hablaban vasco, estaríamos en el origen quizá de la lengua vasca y en el origen también del ibérico. Ahora se ha demostrado por los numerales que el vasco y el ibérico tienen los mismos numerales, con lo cual vuelven las teorías del vasco-iberismo, de que ambas son quizá el vasco un dialecto del ibérico o lenguas hermanas. Con lo cual en los certanos estaría el origen no sólo del vasco y de luego su invasión posterior de Aquitania, del País Vasco y de Navarra, sino que estaría también el primer íbero, el primer pueblo íbero. Esto es importantísimo, porque si en el Pirineo se han conservado tantísimos topónimos, hay quien dice que una característica del topónimo cerretano serían los acabados en os o es de todo el Pirineo, que siguen hacia Navarra y todos esos topónimos vascos que aparecen por todo el Pirineo, estaríamos en el origen de una de las lenguas más antiguas, de la más antigua de Occidente, emparentada además con el ibérico, es decir, que estaríamos en el origen de nuestra cultura, de nuestra raza, en el origen del mundo ibérico, que estaría en este Pirineo cerretano. Ese mundo ibérico que invadiría Aquitania, por eso ellos se reconocían como íberos,
que hablaban vasco y que invadiría luego toda la península. Y en esta pequeña franja pirenaica, al norte del Pirineo y al sur hasta las sierras de Cadí-Bomor o Arpeña, quizá está el origen de la cultura ibérica y del idioma ibérico y del idioma vasco. De ahí la importancia de este territorio. Hay una teoría lingüística, genética. La genética ha venido a alterar mucho las teorías arqueológicas. Parece que la genética detecta una primera llegada de Homo sapiens, primer sapiens, que llegan a España hacia el 35.000. Como sabéis, el sapiens parece que nace en África entre 200.000 a.C., algunos retrasan la fecha casi hasta el 300.000, pasa a Asia por Suez, la zona de Suez, ocupa Oriente Próximo, Cáucaso y luego se expande por Europa. Pues una primera, genéticamente se parece demostrar que una primera oleada de sapiens, que serán los que luego pintarán Altamira, las maravillas de Altamira, todo el arte franco-cantábrico, habría entrado en España por aquí. Hay quien cree que en esa primera oleada se cree que están los primeros nombres ya de nuestros ríos y montes, es decir, que nuestros nombres de ríos y montes, que no sabemos lo que significan, no pertenecerían a pueblos del Neolítico, no pueblos incluso mesolíticos, sino que serían ya pueblos del Paleolítico. Es decir, estos habrían hablado los que dieron nombre a nuestros ríos, a nuestros montes, y sin duda habrían entrado y ocupado la cordillera pirenaica. Es decir, que este sería el origen de la futura expansión hasta Galicia, de la expansión hacia Portugal y las Castillas, de la expansión por todo el Levante. Hay lingüistas muy reconocidos y actualmente que creen que esta primera entrada de Sapiens hablaba un idioma protoibérico, protovasco, y que fueron los que invadirían Aquitania y toda la zona sur de Francia. Fijaros que en el sur de Francia se habla una lengua d'oc diferente a la lengua d'oil, y todos han considerado que es la influencia de esta entrada de un pueblo que viene por la costa del Mediterráneo, que luego va a dar origen al mundo ibérico, es esa influencia la que hace que el idioma sea distinto. Es decir, que el origen de la lengua d'oc estaría en este pueblo que luego ocuparía España. Fijaros también que los íberos van a mantenerse en toda la zona de la Provenza, hasta los Alpes, hasta Niza. En Niza se habla del origen ibérico de sus pobladores. Es decir, que indicaría que toda esta zona, incluso Aquitania, hubiera pertenecido a esa primera población que luego daría origen al pueblo ibérico. Pero hay otra teoría que yo en parte la creo más, que es que afirma, coincidiendo con la genética dice que hay una segunda entrada de pueblos de Europa, que son ya pueblos que se consideran quizá indoeuropeos, también en una época muy antigua, que hablamos también del 30.000 a.C., posterior a esta primera oleada de Homo sapiens. Pero hay otra teoría que dice que hubo unas entradas desde África, que la genética no detecta, en parte la genética no detecta porque no hay análisis aún de África tan claros como los que hay de Europa, que opinaría que esa entrada de hombres desde África habrían sido los constitutivos de la primera raza hispánica que luego daría origen al mundo ibérico, por supuesto con otras entradas posteriores en el Mesolítico, con lo cual el Pirineo no habría sido la primera cordillera que ocuparon, sino habría sido la cordillera final, a partir de la cual, casi como desde una fortaleza, se habrían atrevido a explorar las tierras del sur de Francia. Da la impresión que si la ocupación de los íberos hasta los Alpes y luego cómo ellos van retrocediendo, primero hasta el Garona, como nos cuentan las crónicas de los primeros viajeros griegos y romanos, al Garona, luego hasta el río Erault y luego prácticamente a los límites de España, da la impresión que ese retroceso ibérico es por una llegada desde aquí hasta una máxima expansión, como pasó en Aquitania, ¿no? Y que luego la presión de los galos y en Aquitania pues se dejó sentir, ¿no? Con la desaparición del ibérico o del vasco en toda Aquitania. Es decir, que esta teoría puede tener su versión contraria, con lo cual el Pirineo sería el final de esos pueblos ibéricos y donde se habría formado como un dialecto del ibérico el vasco que habría luego ocupado Aquitania. Aunque hay palabras vascas en la zona de Granada, en la zona ibérica, en la zona de Alicante, con lo cual quizá el vasco y el ibérico eran una misma lengua que luego
se diversificó aquí, en el propio Pirineo. Fijaros cuán importante, por tanto, es el pueblo cerretano en la clave de su relación con el vasco, de su relación con el ibérico, de su relación con Aquitania, de su relación con los íberos de toda la Provenza hasta los Alpes, y en si fue la primera llegada o si fue la última fortaleza que ocupa un ibérico. Aquí puede estar la clave de la resolución del problema vasco-ibérico. Y ahora, para acabar, quería mostraros cómo existe en todo el Pirineo una arquitectura, en el Pirineo central, que coincide. Fijaros, desde el Roncal, en la zona de Huesca, de Lérida, aparece un tipo de casa de planta muy escueta, muy estrecha, que va hacia la altura, un poco coincidiendo con la altura de sus montañas, que no da valor al hastial, sino que valora también el lateral, con sus balconadas de madera, una casita casi casa-torre, con unas pendientes sus tejados, muy estrechita, que coincide en toda la zona de Navarra de Roncal y Salazar. Y que yo diría que en el Bear, en esa pequeña casita del Bear, que es casi esta misma casita adaptada a territorios más pobres, más de llanura. Entonces yo diría que esta es la casa cerretana. Expresa una civilización muy diferente de la civilización que luego veremos en el Arjete de Lérida, donde hay una arquitectura mediterránea que va a ser idéntica a la arquitectura del Levante, a la arquitectura de La Rioja y de Navarra, arquitectura claramente mediterránea, frente a esta arquitectura del Pirineo. Pero también en el Pirineo hay otra arquitectura muy distinta, cual es la del caserío vasco, que luego será la que ocupe Aquitania, que parece coincidir en parte con ese territorio, que es muy diferente porque valora muchísimo el hastial es su fachada, es muy bajita, muy horizontal y muy ancha de espacio. Y coincide, en mi opinión, el caserío vasco y la masía, justo de la zona de la Cataluña vieja, de la Cataluña ya marítima, de la selva, del Ampurdán, de la zona de Gerona. La masía coincide con el caserío, tiene también un hastial muy ancho, da mucha importancia al hastial y es también muy bajita, muy horizontal y de planta muy amplia. Es decir, que caserío y masía, con una misma tipología, rodean otra tipología muy diferente. Pienso si esto coincide con los pueblos cerretanos y si el caserío vasco está hablando de otro pueblo distinto, al igual que la masía, que flanqueasen a los cerretanos a los dos lados del Pirineo. En cierta manera, esta casa expresaría la cultura pirenaica y, por lo tanto, la cultura cerretana y el origen de tantas tradiciones españolas. Muchas gracias.